Pues vamos a tener el estudio del capítulo 32 del libro de Números. Ustedes saben que ya estamos por concluir este otro libro de la Torá. En este recorrido hemos estado analizando el proceso del camino que está teniendo Israel hacia la tierra prometida. Un proceso, un caminar que, por supuesto, hemos ido analizando todo su contexto, no solamente de manera literal como lo recorrieron los israelitas, sino por supuesto analizando todas las implicaciones que por las que vivieron, todas las implicaciones que tuvo esta travesía, la decisión de finalmente obedecer a Dios y creerle en este proceso acerca de la promesa que el Señor les había hecho desde Abraham. Una promesa que por supuesto ya anhelaban los israelitas, todas estas generaciones, y lamentablemente pues toda una generación durante 40 años no entrarían a la tierra prometida por el castigo del Señor, por no haberle creído a Dios en aquel entonces. Y vamos a ver que en esta ocasión, en este capítulo, se da un evento, pudiera ser que en parte se podría considerar que se repite aquel evento y se confirma para siempre. Lamentablemente, vamos a analizar en este capítulo lo que lamentaron tribus en un momento dado. Y la situación lamentable que en ocasiones esto representa. Recuerden que todo lo que está viviendo Israel, las tribus, el pueblo de Dios en este proceso, hemos encontrado que tiene una implicación en analogía acerca de lo que hoy el pueblo de Dios vive en relación a la tierra prometida, como un simbolismo hoy en día, pero relacionado con el reposo del Señor, la tierra prometida, todo lo que implica el haber tomado la decisión de creerle al Señor y seguirlo, y en su caso recibir el galardón, esta promesa que el Señor ha hecho a todo aquel que cree en Él, para no perderse, sino vivir eternamente, un proceso que empieza desde nuestra vida en este mundo. Y por supuesto que tiene toda la implicación los estudios que hemos estado teniendo en ese sentido. Así es de que después del capítulo 31, en donde analizamos cómo es que el Señor ordena una venganza y los motivos, por supuesto, los motivos divinos que tuvo esta venganza, y que también analizamos en el capítulo anterior, pues finalmente llega este momento en el que estas tribus toman la decisión de no pasar el Jordán. Estamos hablando de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y esto implica, por supuesto, consecuencias terribles, tristes. Números capítulo 32. Y bueno, en este capítulo entonces vamos a analizar esta conducta de estas tribus, las tribus de Rubén y de Gad. Y primordialmente, pero vamos a analizar al final del capítulo que también la media tribu de Manasés estuvo implicada en esta decisión, la decisión de no pasar a la tierra prometida. Y una actitud que viene a ser una actitud que se ve reflejada en muchos creyentes respecto a la tierra prometida, lo que comentábamos hoy en día como un simbolismo, hablando de la vida eterna, pero desde la decisión que tomamos para entrar en su reposo, como lo habló el autor de la carta a los Hebreos. Muchos creyentes que se conforman con lo que les ofrece el mundo antes de recibir esta recompensa de la tierra prometida, lo cual implica perseverar en el camino establecido por el Señor, perseverar en el camino y recibir el galardón.
Dice el verso 31, No, perdón, el verso 1 de Números 32. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, eran ricos en ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Y bueno, es una situación que si tú lo ves, pues tiene cierta lógica, porque pues, bueno, era una buena tierra y ellos tenían muchísimo ganado. ¿Qué dijeron? Pues ese es un buen lugar. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ya que se encontraban justo antes de pasar el Jordán. Y lo que vemos en esta escena es que la tribu de Rubén y la tribu de Gad, ellos vieron que había buena tierra, pero fuera de la tierra prometida, y que era agradable, y les fue agradable, dice, a sus ojos, dice la escritura. Esta expresión ya la conocemos y se ha visto anteriormente con todas sus consecuencias. En aquella ocasión, estamos hablando de una ocasión en donde Lot fue igualmente seducido por lo que sus ojos vieron, igual que le sucedió en esta ocasión a las tribus de Rubén y de Gad. Y sorprendentemente vemos de qué manera Lot escogió una tierra que representaba todo lo contrario a Dios y a su bendición. Pero era buena, era un buen lugar de acuerdo a lo que vieron sus ojos. Una vez más, dice Génesis 13, verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, porque por lo mismo que una vez más tenían mucho ganado, los pastores ya tenían ahí problemas con los ganados, entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos una vez más, y vio la tierra, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot, dice, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces acampó en la tierra de Canaán. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? En uno y en otro caso estamos viendo que la tierra que vieron los ojos, tanto la tierra de Rubén, de las tribus de Rubén y Gad, como en este caso Lot, era conveniente. Y pudieras tú pensar, bueno, estamos hablando de la tierra que era conveniente, era buena para los ganados. Había, imagínate, toda la llanura del río Jordán, mucha agua. ¿Qué de malo podría tener ello? Bueno, solamente que fue colocando sus tiendas hasta la tierra de Sodoma. Eso traería implicaciones a futuro. Y eso lo vemos precisamente en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Así es de que Lot decidió en aquel entonces conforme a sus ojos, conforme vieron sus ojos, de la misma manera que las tribus de Rubén y de Gad. Y ambos casos, el móvil, ¿cuál fue? El móvil que motivó sus decisiones respectivas para seguir sus caminos apartados de lo que fue establecido por el Señor. Fueron las riquezas, ya que, como vemos en uno y en otro caso, tanto Lot como las tribus de Rubén y Gad eran ricos en ganado. De manera que lo que va a hacer que un hijo de Israel se desvíe del camino ya establecido por el Señor, ¿qué va a hacer? Pues siempre va a ser el hecho de codiciar las cosas de este mundo. La codicia nace por lo que ven tus ojos, lo que tú quisieras tener, lo que ves
que en un momento dado es conveniente, preferible, etcétera. Y pasa a segundo o tercer término lo que es más conveniente para tu vida espiritual. Y muchas veces hoy en día la gente decide de esa forma y se equivoca. Y puede ser que sí prosperen económicamente hablando, pero no necesariamente eso es una bendición. Y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros estudios. No necesariamente la prosperidad económica es una bendición. Y mucha gente se equivoca. Da en automático, les va bien económicamente hablando, y viven de esa manera diciendo que son bendiciones de Dios. Realmente ni siquiera están entendiendo el concepto de la bendición de Dios. Dios permite que tú decidas, y si en esa decisión tú decidiste porque te va a ir bien económicamente, pues por eso decidiste eso. Pero no necesariamente implica en automático que sea una bendición. A veces la bendición de Dios ni siquiera tiene que ver con tu prosperidad económica. No siempre es así. Pero la mentalidad del hombre y la mujer en automático conectan, lamentablemente, que el que te vaya bien económicamente hablando siempre va a ser una bendición. Y bueno, lo vemos en el caso de Lot. No fue así. Perdió su familia, perdió sus tierras, todo lo que pudo haber tenido fue quemado. Terrible. Y vamos a ver que con el tiempo, con el paso de los siglos, las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés, la media tribu de Manasés, sucedió lo mismo. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar. Verso 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo Atarot, Dibón, Jaser, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Aquí está la decisión y la petición que están teniendo para Moisés. Por cientos de años, imagínate nada más este momento, por cientos de años las tribus de Israel habían anhelado pasar el Jordán. ¿Por qué? Porque fue una promesa dada desde Abraham, imagínate. Sin embargo, ahora estas tribus estaban decidiendo algo diferente. Y estaban olvidando que el juramento de Dios, fíjate que todas las implicaciones de esto que estaban pidiendo ellos. Ellos estaban olvidando que el juramento de Dios, que hizo por sí mismo, porque Dios dijo, juro por mí mismo, implicaba precisamente haber guardado a Israel durante todos estos años para cumplir su palabra. Y una promesa divina. Lamentablemente eso es lo que muchos creyentes finalmente deciden al final de sus vidas. Y se olvidan de todo lo que el Señor ha hecho o hizo en su momento y les prometió para preservarles conforme a sus promesas. Y ese es el asunto, que en muchas ocasiones la gente tiene una vida de obediencia, pero llega a un punto de su vida en el que simplemente decide diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, están tomando una decisión conforme a sus propias conveniencias. Y dice el verso 6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Aquí lo que le preocupaba mucho pues es que esto implicaba un desfase. Recuerden que se había llevado a cabo un censo y ya se tenía en cuenta el número de soldados israelíes que iban a la guerra, pero con estas tribus de menos, imagínate, entonces lo que les pregunta es esto. Dice el verso 7, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Entonces aquí el temor de Moisés, pues, por supuesto que era justificado, porque anteriormente además
de todo, pues ya se había vivido esta circunstancia, que fue motivo por el que Israel continuó vagando durante 40 años sin poder entrar a la tierra prometida, conforme al decreto de Dios de aquel entonces. Porque aquellos 10 espías, recuerden, aquellos 10 espías que fueron enviados para inspeccionar la tierra prometida, ellos desanimaron al pueblo. Pero menos Josué y Caleb, que fueron los números 11 y 12, fueron 12 espías en total. ¿Y por qué? Porque con Josué y Caleb ellos sí creyeron al Señor, incluso ellos en su momento quisieron animar a la gente. En el contexto de la analogía que hemos expuesto aquí, efectivamente hay creyentes que siempre quieren profundizar en el conocimiento de Dios y continuar en el camino de la obediencia. Sin embargo, también siempre ha habido personas que, aunque se digan creyentes, llega un momento de sus vidas en que su fe se estanca por decisión propia. Ellos deciden quedarse, conformarse. ¿Sí? Se complacen con lo que el mundo les ofrece y que en su momento pues les es agradable a sus ojos también. ¿Sí? Esta expresión de ser agradable a sus ojos implica una conveniencia para sus vidas, conforme a lo perciben ellos en la carne. Y esa es la gran diferencia, porque no están percibiendo en el espíritu, no están percibiendo las cosas como lo analizábamos hoy en la mañana con Pablo. No nos conocemos ahora conforme a la carne. Y en ese momento también ocurre otro problema, porque la actitud normalmente, esa actitud se contagia entre las personas, y estamos hablando entre los creyentes. Y otros creyentes pueden ser influenciados por las decisiones equivocadas. Y eso viene a ser un gran problema. Y también en su momento, pues era la preocupación de Moisés, como se los dice, porque desaniman a sus hermanos. Y dice el verso 8, así hicieron vuestros padres. Y les recuerda aquel evento en Cades Barnea, precisamente dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. Moisés les recordó a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, de las tribus, el motivo por el que Israel no pudo entrar a la tierra prometida, y la causa generadora fue precisamente el desaliento que generaron aquellos 10 espías que no le creyeron al Señor en la población, y que a su vez ese desánimo se tradujo en una incredulidad a Dios. Y bueno, ya lo vimos, el resultado cuál fue. Dios ordenó que murieran en ese mismo momento aquellos 10 espías, con excepción de Josué y de Caleb. Y dice el verso 10, y la ira del Señor se encendió entonces, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de el Señor. Aquí les está recordando el decreto por el que no entraría aquella generación a la tierra prometida. Y aquí vemos una diferencia de actitudes y consecuencias también. La desobediencia, la desconfianza e incredulidad. La actitud de Israel generó la respuesta de Dios como una consecuencia, y el juicio fue que Israel no entraría a la tierra prometida para pasar vagando durante todos estos 40 años en el desierto. Y por otro lado, la actitud contraria, que se manifestó en fidelidad a la palabra de Dios, fue representada en aquel momento por Josué y por Caleb. Aquí dos actitudes distintas con consecuencias distintas. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo la actitud de Josué y de Caleb? De creerle al Señor. Bueno, la consecuencia fue que el Señor les bendijo y les guardó en su momento, les preservó la vida, a diferencia de aquellos 10.
y esto fue manifiesto en la preservación de sus vidas y la promesa de que ellos sí entrarían en la tierra prometida, a diferencia de aquellos 10 incrédulos. Dice, vamos a recordar esto, Números 14, verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así es de que estas son las mismas actitudes y consecuencias que ocurren, ¿sí?, que continúan ocurriendo en las vidas de los creyentes hoy en día. ¿Por qué? Porque perseverar en el camino, ¿sí?, implica, por supuesto, creerle al Señor. Ya, y aquí este es el concepto de verdaderamente creerle a Dios, creer en Dios. No es de que tú creas en Dios y sepas, que simplemente lo digas con tu voz, con tu boca. Creer en Dios implica obedecer, hacer, caminar literalmente en lo que el Señor, en lo que dices que tú crees. Si tú crees que hay una vida eterna que ha prometido el Señor como galardón que te va a entregar si es que perseveras en este camino, en vencer, como dijo Yeshua, entonces vas a actuar en consecuencia, vas a tener una vida en orden, una vida caminando conforme a la obediencia que esto implica. Pero ¿qué pasa si decides diferente? Sabes lo que tienes que hacer, pero decides hacer las cosas de forma diferente. Pues dices creer en Dios, pero realmente no le crees. Ser un creyente realmente, ya lo hemos analizado en muchas ocasiones, implica una vida en consecuencia, una forma de vida en consecuencia. Decisiones que se toman del diario. Dice el verso 13, y la ira del Señor se encendió contra Israel, los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Señor contra Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Estaba aquí la preocupación latente de Moisés, porque sucediera una vez lo mismo. Imagínate, otros 40 años, que por causa ahora ya no de 10, sino de estas tribus, que todas las demás tribus se desalentaran para continuar. Esto sí realmente implicaba una tragedia terrible que estaba visualizando Moisés. Esta decisión que estaban tomando estas tribus traería lamentables consecuencias para sus descendientes después de muchos años también. Y la razón fue por la que la influencia en su momento de la idolatría de las naciones vecinas que se encontraban fuera de la tierra prometida implicaría, por supuesto, una influencia en sus vidas de estas tribus. Ya no estarían con la congregación de Israel, estarían separados. ¿Sí? Y recordemos lo que implica esa situación, lo que implicaba en su momento. Cuando estudiamos todos los mandamientos desde Éxodo y Levítico, que todos esos mandamientos, gran parte del cumplimiento fiel de esos mandamientos, implicaba que se mantenían como una comunidad cerrada. Entonces, ¿qué estaría pasando con estas tribus? Estarían fuera. Y las consecuencias iban a ser terribles. Y vemos una de las consecuencias que con el paso de los siglos ocurrieron. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18. Acompáñenme, por favor. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés
hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,660 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Esriel, Jeremías, Adabías y Jaldiel. Hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de los padres. Dice el verso 25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Paul, rey de los asirios, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglar-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalal, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. ¿Cuál fue la consecuencia de la deportación? El Señor, de hecho, fueron las primeras tribus que pasaron por esta conquista, y terrible, ¿no? Esto es lo mismo que sucede tarde o temprano con los creyentes, que se conforman con los placeres del mundo, con todo aquello que es agradable, ¿sí?, a sus ojos, y por encima de todo lo que trae riqueza económica. Ese es el gran problema de estar compartiendo y de andar creyendo, escuchando a todos aquellos que están compartiendo un falso evangelio. El gran problema de estar compartiendo un evangelio agradable, procurándose que sea muy agradable para la gente y muy popular. Amigos, el verdadero evangelio no es popular. No es agradable a aquellos que en un momento dado todavía no entienden las implicaciones espirituales de las decisiones de morir a este mundo. Y lo que se anda divulgando, pues son palabras, son textos, son un falso evangelio, un evangelio cargado de promesas, de cosas hermosas, de cosas bonitas. Sí, son cosas hermosas y bonitas, pero cuando entiendes el contexto espiritual de toda la bendición del Señor. Pero cuando tu mentalidad está en este mundo, el verdadero evangelio es una locura. No entiendes. Por eso dijo Pablo, para los judíos, la esencia del evangelio, que es la cruz, es un tropezadero. No entienden nada, ¿no? Y para los gentiles, es una locura. Precisamente porque no entienden, porque la mentalidad de un gentil, tal cual, 100% gentil, está en este mundo y con los placeres de este mundo. Entonces, las consecuencias, por supuesto, las decisiones son totalmente contrarias entre un creyente que ya entendió su propósito divino y una persona que simple y sencillamente no lo ha entendido, quizás no ha recibido el mensaje, y quizás hace falta que suceda algo en su vida para poder
necesitar de este mensaje. Dice el verso 16, continuamos ahí, dice: entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos. Y aquí está la compensación que ellos quisieron dar. Dice: nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar. Perdón, hasta que los metamos en su lugar. Está hablando de la tierra, de entrar a la tierra prometida. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Ellos sabían que estaban quedándose en un país que era totalmente ajeno a su forma de vida. Y dice: bueno, vamos a crear ciudades fortificadas para que no estén seguros nuestros hijos. Dice el verso 18: no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Esa fue la promesa de los hijos de Rubén y de Gad. Vamos a pelear con ellos, pero vamos a regresarnos acá. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Así de que esta propuesta de alguna manera compensaba, ¿sí?, un poco el riesgo y el desánimo de los otros israelitas, ya que se estaban comprometiendo para ir a la guerra y pelear por la tierra que ellos mismos a la que ellos mismos estaban renunciando, al decir que no tomarían heredad al otro lado del Jordán, sino que su heredad sería fuera de la tierra prometida. Ellos estaban decidiendo esto. Imagínate las implicaciones de haber decidido esto. Terrible. Entonces, dice el verso 20, entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante del Señor a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante del Señor hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Señor, luego volveréis y seréis libres de culpa para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante del Señor. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros hijos y majadas para vuestras ovejas. O sea, cuando dice majadas para vuestras ovejas, corrales, rediles, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Bueno, finalmente Moisés estaba entendiendo que estaban decidiendo ellos por sí mismos. Así de que cumplir con este compromiso les iba a librar a los hijos de Rubén y de Gad de la culpa delante de Dios. Sin embargo, ello no podría librarles de la influencia de los pueblos idólatras. Es decir, les libraría de la culpa respecto a Dios, un castigo delante de Dios. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. ¿Por qué? Como leímos en Crónicas, ¿qué fue lo que sucedió? Dios no les iba a poder librar de la influencia de las naciones vecinas, de la idolatría. Pero en ello Moisés no podía hacer nada. Eran ellos los que estaban tomando la decisión de salir del redil del Señor. Bueno, y dice el verso 25, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante del Señor a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés, fíjense lo que les dice: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Aquí
Moisés está consciente de que para ese entonces ella no va a estar, porque para este entonces ya se habría cumplido, por eso le encomienda al sacerdote Eleazar y a Josué que estas tribus cumplan su promesa de pelear la guerra, y la razón es porque Moisés sabe que para este entonces él ya no va a estar con el pueblo, sino que como lo había ya anunciado el Señor, Moisés había sido ya reunido con los suyos. Es decir, para este entonces Moisés habría muerto, y como lo dijo el Señor, porque él no entraría a la tierra prometida. Dice el verso 31, dice, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que el Señor ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Asimismo dio a los hijos, así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, fíjate nada más, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Gebea, Bet Nimra, Bet Ará, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meón y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabat Jair. Asimismo Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y las llamó Nova conforme a su nombre. Aquí vemos que el texto del que habla la tribu habla de otra tribu. Aquí estamos hablando ya de la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés. En realidad que no fue la tribu completa, fue la mitad, la media tribu de Manasés, que también estaban ya pues contentos de establecerse en las tierras de este río Jordán sin pasar al otro lado. Entonces en total serían 2 tribus y media que nunca tomarían posesión de la tierra al oeste del Jordán. Estas 2 tribus y media no cruzaron el Jordán. Una persona sin discernimiento hoy en día, sin un discernimiento espiritual de lo que implicó en su momento la decisión o lo que implica esta decisión, es muy probable que en su vida esté tomando decisiones que en el mismo sentido, es decir, en el mismo sentido que lo hicieron las tribus de este momento, porque simplemente no ven nada de malo, no ven nada de malo en tomar decisiones que tengan como consecuencia prosperar, una conveniencia, y que en su momento quizás no le afecten a nadie. Sin embargo, la influencia del entorno en donde les lleve esas decisiones tendrá el mismo efecto que tuvo con el paso de los años de estas tribus que no cruzaron el río Jordán. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo hoy en día que es muy común en muchas personas? Bueno, el papá de una familia que hoy tiene un trabajo que le permite tener un salario con el cual le permite mantener a su familia con decoro, no con lujos, pero con decoro, ¿sí? Decentemente. Lleva lo necesario a su casa, su familia no padece hambre, no hay necesidades, etcétera,
con decoro, hablamos de ese tipo de sueldo, digamos, hoy en día. Pero resulta que hay la oportunidad, se da la oportunidad ahí en su trabajo de ascender. Y resulta que en ese ascenso la consecuencia va a ser pues mayor tiempo, más tiempo, incluso sacrificar el Shabbat. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que podría estar sucediendo? No solamente sacrificar el Shabbat, sino incluso estar disponible más horas de los días. Lo que está sucediendo aquí es que la persona está tomando una decisión, muchas personas toman una decisión en ese sentido por la prosperidad económica, pero esto trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia más inmediata? Bueno, estás dejando de tener más comunión con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. En muchas ocasiones quizás si estabas guardando el día de reposo, por causa de este ascenso ya no lo puedes guardar cuando lo habías podido guardar, que son casos distintos cuando la persona, un varón que está trabajando y que no tiene forma de conseguir otro medio de subsistencia, pues no, tiene que trabajar incluso hasta mediodía del día de reposo. Son casos distintos porque ahí no hay como que una opción. Te estás decidiendo porque finalmente tienes que trabajar y mantener a tu familia. Pero hay casos en los que teniendo esa oportunidad deciden por la prosperidad económica y descuidan su prosperidad espiritual. Así es de que, ¿qué es lo que sucedió con esas tribus? Bueno, lamentablemente con el paso de los años dejaron al Señor. Y la consecuencia fue, pues precisamente que ellos también se perdieron. Y en los evangelios vemos una de las consecuencias de cómo vivían estas personas ya después de muchas generaciones, obviamente después de todos estos siglos. Marcos capítulo 5, verso 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿sí? Los descendientes de la tribu de Gad. Y cuando salió él a la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y más adelante, verso 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y a los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que había sucedido, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A este nivel llegaron. Vieron la bondad, el milagro, la bendición, la verdadera bendición que implicaba este milagro del Señor en este lugar y le pidieron que se fuera de sus contornos. Imagínate lo terrible. Así es de que, pues, ¿quiénes eran estos gadarenos? Pues eran los descendientes de la tribu de Gad, que vivían en la parte equivocada del Jordán, que decidieron vivir fuera del lugar en donde estarían con el Señor. Cuando Yeshua vino a ellos, les encontró trabajando en un negocio de los cerdos. Y cuando liberó al hombre poseído por el demonio, los gadarenos le pidieron que Yeshua se fuera del país. Perdón. Por supuesto. Se olvidaron del Señor y se olvidaron de su ley. La influencia de aquellas naciones idólatras había generado en la descendencia de aquellas tribus una condición muy triste. Es lo que sucede a un creyente que deja de perseverar y decide no cruzar el río Jordán. Cruzar el río Jordán implica perseverar, permanecer en la fe, no
no decidir en base a lo que ven tus ojos, sino al camino que ya fue establecido por el Señor. No dejemos de perseverar en alcanzar la promesa que el Señor nos ha dado, ¿sí? La tierra prometida. Y alcanzar hoy en día esta vida eterna, pero para ello, ¿qué debemos hacer? Pues debemos estar dispuestos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no hacer como hizo Job y como hicieron las tribus de Rubén y de Gad, ¿sí? Acomodándose en su caso, y la media tribu de Manasés también, quienes prefirieron permanecer en este mundo, acomodarse a las conveniencias y las riquezas, comodidades que ofrece el mundo. Que el hecho de saber que vivimos en el mundo no nos impida prevalecer en una vida en el Espíritu, porque ello será lo que a nosotros nos permita entrar en el reposo del Señor y en consecuencia a su tiempo recibir la tierra prometida, que es la vida eterna. Amén. Bendito Rey, gracias te damos, papito, por este día de reposo que nos has dado tan delicioso. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque, mi Dios, has puesto en nuestro corazón el obedecerte, el hacer, Señor, como el querer, por tu buena voluntad, Padre. Permítenos ser oidores, hacedores, Señor, de tu palabra, no oidores olvidadizos, mi Dios, que al rato ya escuchamos y al rato ya estamos haciendo las cosas del mundo, Padre, sino que nuestra vida sea transformada por tu palabra, para así ser parte de este pueblo y así, Señor, bajo tu dirección, Yeshua, pasar a la tierra prometida, Señor, que es nuestro gran anhelo, mi Dios. Te pedimos que tú tomes a nuestras familias, Señor, que así como lo hiciste en este capítulo, Señor, fueron guiados por Moisés a pasar, fueron con instrucciones para pasar, Señor, el Jordán. Así nosotros, bajo la dirección de tu ley, podamos nosotros pasar, Señor, amar tu ley, guardarla, mi Dios, y desear tus mandamientos en nuestras vidas, amar y desear el reino venidero, Padre. Te alabamos, mi Dios, te pedimos porque en esta semana podamos nosotros agradarte, alabarte, Señor, con todo lo que hagamos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, con todo lo que hagamos, Padre, que toda la obra de nuestras manos sea bendecida por ti, en cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Amén.